Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad, como pueden ver, vamos a aprender a hacer un llavero. Entonces, rápidamente voy a hacer un pompón. Voy a mostrar cómo hago un pompón. Esta vez lo voy a hacer con una tarjetica, con la ayuda de una tarjeta. Ustedes pueden usar lo que tengan a la mano. Entonces, voy a dar rápidamente 115 giros. Voy a empezar, miren, 1, 2, 3, 4, 7, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 115 giros, ¿cierto? En la tarjeta, miren, 115 giros, corto acá. Entonces, ahora voy a sacar de mi tarjeta. Recuerden que ustedes pueden utilizar incluso la mano, pero pueden hacerlo también con esta herramienta, con una tarjetica, reservo. Y con ayuda de unas hebras, 4 hebras normales, miren, 4 hebras. Voy a amarrar aquí el pompón rápidamente. En el centro, ubico mi pompón en el centro en lo posible de esto que acabo de hacer. Y simplemente voy a anudar, miren, voy a hacer 1, 2 giros y voy ajustando, miren, ¿cierto? Trato de que esto me quede en la mitad del cuerpo de estos pelos o del pomponcito, ahí miren, ¿cierto? Entonces yo voy mirando, si necesito bajarlo bajo y si necesito subirlo, pues lo subo. Aprieto bastante fuerte. Este es el paso más importante y es que la idea de los pompones es que esto quede, el centro quede bastante apretado para que no se nos vaya a zafar, ¿cierto? Entonces yo aprieto como si esto, no, como si esto, mejor dicho, fuera lo más importante que yo fuera a hacer en mi vida. Nuevamente 2 giros acá y aprieto muy fuertemente. Es muy importante que esto quede bastante apretado. Yo necesito 4 pompones porque el llavero va a ser de pompones también. Y bueno, tengo que hacer un cordón, trenzarlo. Lo voy a trenzar también rápidamente. No me voy a enfocar mucho en la elaboración del cordón, pues debido a que ya he hecho bastantes cordones, tutoriales de cordón. Entonces yo me fijo de que esto quede bastante apretado. Si quiero le doy otro nudito acá, otro amarre, para estar seguro de que no se me va a soltar esto de acá, ¿cierto? Bien, niños, entonces con ayuda, miren, ya tengo mi amarre. Simplemente voy a proceder a cortar, a darle forma redondeada a mi pompón. La idea es que queden redonditos. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo simplemente, miren, voy cortando esto así. Tampoco me voy a enfocar mucho en esto porque la idea es el llavero, pero lo voy a hacer esta vez para, digámoslo así, recordar cómo es que se hacen los pompones o cómo los hago yo. Obviamente hay muchas técnicas, pero para mí esta me ha funcionado bastante bien a mí. Entonces yo simplemente voy aplastando el pompón y lo voy redondeando. Si ustedes amarraron bien el pompón, no se les va a zafar nada. Es muy importante que lo amarren muy bien. Entonces miren, yo le voy dando forma redondeada. Es muy importante que la tijera sea filosa en lo posible. Corto estos excesos de hilo que sobresalen. Bueno, hay un poquito de viento, ok, no se preocupen por el desorden que yo después lo acomodo. Nuevamente voy haciéndole así, lo abro, miren, todavía no he cortado esto. Hay que cortar muy bien todo esto. El pomponcito. Si ustedes lo amarraron bien, no se les va a zafar, no se les tiene por qué zafar el pompón. Obviamente en el mercado hay pomponeras, hay herramientas que nos ayudan a agilizar el trabajo, pero pues yo lo puedo hacer así. Si no lo tengo las pomponeras, pues lo hago manual. Lo aplasto de esta manera. Entonces lo voy a ir aplastando y le voy dando forma. Lo voy redondeando.
aplastar el pompón muy bien, ir aplastándolo. No lo hago directamente en la canastica, pues porque necesito que vean. Si lo hago ahí no van a ver muy bien, porque yo podría poner la canastica y ir cortando ahí, pero no lo quiero hacer de esta manera, porque pues quiero es que vean el proceso, el paso a paso de este pompón. Obviamente ya hay muchas que lo saben hacer y lo hacen muy bien. Esto es simplemente para las personas que son principiantes. Entonces la idea es que tengan los 4 pompones hechos. Obviamente ustedes pueden utilizar colores diferentes. Yo simplemente lo hago de esta manera porque a mí me gustan estos tonos neón. Pero miren, entonces lo voy dando la forma redondeada. Así lo voy trabajando. Recuerden ir aplastando. Le pueden quitar bastante pelo porque la idea es que quede bien redondito. Entre más pelo le quiten, ustedes se van a dar cuenta que va quedando mucho más pulidito y mucho más redondito, ¿cierto? Mucho más redondito. Entonces voy a hacer la trenza. Bueno, primero voy a terminar este pompón. Recuerden ir redondeando bien su pompón, puliéndolo, porque la idea es que quede pulidito, redondito, como lo necesitamos. Entonces esto se logra a partir de ir trabajando, ir dándole la forma totalmente redondeada. Hay que seguir quitándole, miren, yo lo aplasto de esta manera. Y lo hago para que me quede bien redondito. No se preocupen que el pompón no se le va a deformar, siempre y cuando lo hagan con calma. Esto. Y le voy dando la forma totalmente redondeada que necesito. Esta es la mejor manera de ir puliendo los pompones, que queden totalmente redonditos. Por eso es importante que se tomen el tiempo de hacerlo. Estoy echando la basurita acá, recuerden. Y voy haciéndole a los pelos así para ver qué imperfección va teniendo. Entonces recuerden, el pompón está así, lo aplasto. Y simplemente lo voy puliendo. No, voy a ver si de pronto voy a mejor a tomar la canastica. Creo que es la mejor manera, aunque me queda un poquito alta. Ok. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo. Muy importante que la tijera esté muy filosa para que pueda cortar sin dificultad el exceso de hilo. Miren, acá es donde tengo una imperfección, entonces yo lo voy haciendo así. Y le voy dando la forma, le redondeo con mis manos. Y bueno, creo que ahí ya, aunque podría darle más, no sé. Ahí voy mirando a ver. Lo comparo con los otros, bueno, no, hasta ahora va bien. Entonces así tengo mis pompones. Ahora voy a empezar a trenzar el cordón. Voy a trenzar el cordón, aunque este se me ve un poquito acá. Bueno, entonces voy a trenzar el cordón y vengo con ustedes. Voy a mover un poco la cámara para trenzar. Bien, entonces voy a dar unos giros. Miren, entonces voy a sacar 16 hebras, más o menos de unos 50 centímetros de largo. 16 hebras, recuerden, 16. A ver, 1, 2, van 4, 6, perdón, 4, 8, 12, 16, ¿cierto? O sea, 4 giros. Corto acá, voy a cortar acá. Voy a cortar ahí.
corto acá. Entonces ahora voy a proceder entonces entonces, una vez yo tenga los 16 hebras, miren, voy a cortar pelos. Ahora voy a cortar unos flecos más bien. Voy a hacerlo, puedo hacer de este color. Tomo mi tarjetica y empiezo a dar mi tarjeta, esta tarjeta, y empiezo a dar unos giros acá. Miren, a lo largo, miren, no a lo ancho, sino a lo largo, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 giros. No necesito mucho, con 15 está bien. Entonces recorto acá, saco. ¿Cierto? Voy a sacar de aquí. Entonces ahora voy a cortar este extremo de acá abajo. Voy a cortarlo acá mismo. Corto acá. Ahí, vean, ahí está. Ahora tomo mi cordón o mis hebras y paso por acá, miren. Paso por acá y voy a anudar, ¿cierto? Voy a amarrar ahí. O más bien voy a empezar a trenzar. Tomo mi tabla planillera, ¿cierto? Miren lo que hice. Así lo hice. Pasé simplemente los flecos por ahí. Ahora voy a tomar mi tabla planillera y me voy a ayudar de ella y voy a dividir en grupos de 4, ¿cierto? Porque son 16, 4, 8, 12, 16. Recuerden que esta trenza es de 4 gajos. Entonces voy a acercar un poquito más de esta manera. Voy a acercar un poquito más a la cámara. Entonces voy a empezar a trenzar. Miren, 2 con 2, 2, 2. Y voy trenzando, miren, de esta manera. 2 con 2, 2, con 2, 2, con 2. Yo sigo trenzando y vengo con ustedes. No me voy a enfocar mucho en esto porque ya lo he explicado en otros tutoriales. Entonces trenzo y vengo con ustedes. Bueno, niños, entonces el cordón les debe quedar de esta manera, miren, ¿cierto? Puse los flecos, trencé y vamos ahora a ubicar más flecos en el cordón. Bien, chicos, entonces ya tengo el cordón hecho, miren, totalmente realizado. Ahora simplemente lo divido, o sea, lo doblo así más bien. Miren cómo lo tengo doblado, miren. Así normal, lo doblo, que quede bien a la mitad. Ahora voy a tomar mi argolla, esta, del llavero. Entonces voy a pasar por acá, dentro de la argolla, y hago esto. Y voy a pasar ahora estos dos cordoncitos, o esta, por acá, miren. Y aprieto. Que esto me quede bien ajustadito acá, miren. Es muy importante que esto quede muy ajustado. Así me debe quedar, miren. Ahora voy a proceder a... Aquí voy a correr un poco porque siento que me quedó este lado un poquito más corto que el otro. Necesito que me queden de la misma medida en lo posible. Ok, ahí. De todas formas, si necesito, sigo trenzando acá para terminar. Bueno, ahora voy a cortar más flecos de los colores que yo quiera. Entonces voy a cortar, por ejemplo, uno de este. Recuerden que vamos a hacer 15 giros a lo largo de la tarjetica. Así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
corto acá, saco de mi tarjeta, y simplemente voy a ubicar esto así de esta manera y voy a cortar este extremo de acá abajo, obviamente para formar los flecos, cierto, así, miren, así los corto y ya, vale. Chicos, entonces, bueno, voy a correr esto un poquito para acá para que no se me vayan a enredar. Niños, entonces, miren, ya tengo el fleco, entonces me voy a ayudar de una hebra contrastante, recuerden. Yo siempre lo hago de esta manera, lo doblo a la mitad. Y ahora, miren, con mucho cuidado voy a pasar el crochet por el cordón, miren. En lo posible dejando un agujero bastante amplio, miren, para que me pueda pasar fácilmente la borla. Tomo mi hilo, lo atravieso primero. Esto me ayuda mucho de esta manera, miren, me ayuda de esta manera, me sirve. Y voy a atravesar ahora sí el fleco. Cierto, miren, con mucha paciencia lo vamos pasando, miren. Ok, no necesito pasarlo todo, no. Es simplemente pasar la mitad. Me ayudo del crochet de esta manera, entonces tomo la mitad de los flecos, del fleco. Ok, así. Miren chicos, así me debe ir quedando, miren, ¿cierto? Entonces yo voy a continuar hasta donde, nuevamente 3 dedos de separación, 3 dedos de separación para poner otro y marco. Entonces, ¿qué hago? Simplemente divido esto a la mitad en lo posible y que me quede un espacio bastante amplio para yo pasar el siguiente fleco. Entonces yo miro más o menos cómo me debe ir quedando acá. ¿Cierto? Así debo ir ingresando los demás pelos de este llavero. Y recuerden, dejo marcado, ahí son 3 dedos de separación entre uno y otro. Y después yo amarro, ¿cierto? Después yo anudo acá. Bueno, entonces voy a tomar otro color, en este caso puede ser verde. Voy a hacerlo con verde. Tomo mi tarjeta y voy a hacer otros pelos, o sea 15 giros. Recuerden, a lo largo de la tarjeta. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cierto? 15. Corto acá. Retiro de mi tarjeta. Con mucho cuidado recorto acá. En este extremo de abajo, acá. Recorto ahí. Y ahora sí, nuevamente tomo mi cordón. Tomo mi cordoncito. Miren así. Tomo mi cordón. Ahí entonces, como ya lo tengo marcado, me queda mucho más fácil. Ahora, tomo mi hebra contrastante. Tomo un pedacito de esto para poderlo pasar en el... No necesito que sea todo, solamente un pedacito, ¿cierto? Ahí. Entonces, miren, hice esto, miren. Ahora me voy a ayudar del crochet y simplemente voy a pasar ese hilo por ahí con cuidado, con calma, que sean todas las hebras. Importante que sean todas las hebras. Ok, miren así, ¿cierto? Entonces saco y tiro de del hilo para poder ingresar estos flecos por desesperarse, ¿cierto?
para sacar el siguiente pelo por el cordón. Hay otra técnica que es trenzando e ir colocando los flecos, después les enseño esa que es un poquito más fácil, pero bueno, ahí vamos con el proceso de ir pasando, cierto, mira, ya va saliendo. Entonces me ayudo del crochet por la mitad de estos, por donde está la hebrita, y simplemente voy sacando de a poquito. Me toca ir mirando, eso sí, cuál es el lado que tengo que sacar. Yo creo que es el de arriba este. Creo, no, estoy seguro que es el de arriba, sí, es el de arriba. ¿Sí ven? Ahí van saliendo los flecos. Entonces miren, así está, miren. Entonces yo simplemente esta parte la saco, esta parte de arriba. Ok, ahí salió, miren, salió. Con mucho cuidado tiro nuevamente esto para adentro y lo pongo en la mitad en lo posible, así. Entonces así me van quedando los flecos en el cordón. Miren el llavero, cómo está, cómo lo ubiqué. Y me queda todavía un pelo más, entonces este va a ser rosado, fucsia, perdón. Entonces recuerden, 3 dedos de separación, ¿cierto? 3 dedos de separación, marco, y ahí voy a hacer, o más bien voy a ubicar mi otro fleco, el otro fleco que necesito. Voy abriendo muy bien porque esto como queda apretadito, entonces se nos dificulta se me dificulta un poco más bien a mí. ¿Cierto? Entonces dejo marcado ahí y formo nuevamente otro fleco con mi tarjeta y el hilo fucsia en este caso, porque voy a hacer un fucsia. Entonces, ¿qué hago? Miren, simplemente voy a ir creando a lo largo, recuerden, mi fleco. Voy a dar 15 giros, voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿cierto? Corto acá abajo, recuerden cortar abajo, donde empezamos, suelto, saco o retiro de mi tarjeta, retiro. Ahora, ¿qué hago? Yo simplemente corto acá abajo. Este es el mismo procedimiento para todos los flecos que he hecho. Y ahora sí, nuevamente voy a irme a mi cordón que tengo previamente marcado. Lo tengo marcadito. Voy a reservar, tomo mi hilo contrastante, lo pongo en la mitad, perdón, un poquitico acá. No necesito que sea mucho, ¿cierto? Esto es para poderlo pasar. Tomo mi cordón, recuerden, atravesé el cordón y ahora tomo mi hilo y lo voy a simplemente a pasar por ahí. Miren, así. Ahora viene lo más complejo, miren. Si ven, ahí ya va saliendo. Me ayudo mucho de los dedos. Y ahora meto el crochet en la mitad, en lo posible, ahí. Y simplemente me voy ayudando del crochet y de esta hebrita, por eso es muy útil. Ahí está, miren. Ya tengo mi otro fleco, acomodo acá, miren, organizo. Lo llevo a la mitad y así. Ya tengo los flecos, ¿cierto? Ok, no me cabe más. Así está perfecto, 4 pomponcitos y 4 flecos. Ahora voy a proceder a anudar cada uno, amarrar la cabecita de cada uno de los flecos. Entonces recuerden, cortan colores, cortan hebras de los colores. Esta la voy a dejar para pasar los pompones. Entonces voy a empezar con naranja, puede ser una hebrita naranja para anudar. Otra hebra verde.
Yo lo hago así para que sean más o menos de la misma medida. Otra hebra fucsia. Esto es para amarrar, recuerden, para amarrar cada una de las borlas de esto. Miren, cada una de estas cositas las vamos a ir amarrando. Tomo otro y simplemente lo corto. Y por último una fosforescente, una hebra fosforescente. No tienen que quedar perfectas porque amarro. Miren, tomo mi cordón, mi llavero, y simplemente voy a proceder a amarrar esto. Miren. Como si estuviésemos haciendo las borlas, ¿cierto? De las mochilas. Miren, le vamos a formar una cabecita que quede así, miren. Entonces ahí simplemente voy a anudar con 2 vueltas, miren, 1 y 2 vueltas, miren, y esto me ayuda a que se me apriete. Ajusto, que me quede esto centradito, bajo, subo esto. Miren, ahí ya tengo un fleco, una cosidita, miren, una amarradita. Nuevamente 2 giros acá, en lo posible, para que me quede bien. 1 y 2, ¿cierto? Amarro acá. Miren, entonces ya tengo los amarres, ¿cierto? Miren, aquí, así quedaron. Entonces yo simplemente voy a proceder a pulir esto. A pulirlo rápidamente. No me voy a tardar mucho en este tema. Simplemente corto acá. Que me queden bien los flecos, obviamente. Así bien organizaditos. Tomo el verde. Corto este exceso de hilo. Esto que se ve en desnivel. Tomo ahora el fosforescente. Tomo el fosforescente, tomo el fosforescente y lo corto. Y el naranja, ¿cierto? Ok, así me queda. Me queda mis flecos como primer paso. Ahora voy a proceder a pasar los pompones uno por uno en el cordón. Entonces, tomo mi cordón. Mi llavero. Mire cómo me debe quedar, mire. ¿Cierto? Así me debe quedar este llavero. Ahora, voy a tomar mi hebra contrastante. Entonces voy a poner primero, lo voy a poner así, mire. O si yo quiero los puedo poner invertidos. Vamos a empezar con el naranja, mire. ¿Cierto? Entonces tomo mi pompón naranja, lo atravieso con el crochet, recuerden. Busco el centro. Miren el centro, o sea, el amarre, miren. Entonces según el amarre, ahí está. Entonces atravieso por debajo, en lo posible por el centro de mi pompón. Tomo la hebra contrastante y me ayudo de ella. Vamos a saltar esto para que me pueda pasar fácilmente el pompón por ahí. Miren, entonces envuelvo el cordón de esta manera con el hilo contrastante y simplemente voy pasando. Miren, atravieso esta hebra. Bueno, por eso era importante. Miren, atravieso cada uno de mis pompones con ¿cierto? Miren, ahí está mi hebra. Y simplemente ahora voy a tirar fuertemente de esto para que me pueda salir el pompón por ahí. Esto se tira muy fuertemente, ¿cierto? Ahí ya pasó, miren, esto se hace rápido. Ahora lo sigo atravesando, miren.
Entonces ahí ya tengo mi primer pompón ubicado de esta manera. Lo ubico a la distancia, a la misma medida de mi fleco. Acá, ¿cierto? De esta manera. Tomo mi pompón, lo atravieso. Ahí está. Tomo mi hebra. Recuerden pasar las 4 hebras. Ahora jalo muy fuertemente esto. Y ahí está, miren, ¿cierto? Otro pompón. Los voy acomodando muy bien. Vamos a seguir rápidamente con otro pompón. El último, este me gusta mucho también, este color. Lo atravieso, miren, atravieso el pompón. Tomo mi hebra contrastante. Esto me ayuda a atravesar el cordón. Lo envuelvo. Lo envuelvo así. Y ahora simplemente voy a pasarlo. Tomo mi hebra y lo atravieso. Lo atravieso ahora. Con mucha fuerza, obviamente despejo un poquito esto. El cordón va a salir por ahí, miren. Ya, listo. Eso fue todo. El proceso de poner los pompones. Ahora sí voy a acomodarlos. Si yo quiero los dejo pegaditos o si quiero los dejo separados de esta manera. Es muy fácil, la verdad, hacer estos llaveros. Muy bonitos, quedan muy bonitos. Ahora, pongo mi llavero de esta manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren. Yo simplemente lo voy a acomodar un poquito acá. Bueno, voy a seguir trenzando acá para terminarlo. Y termino de trenzarlo. Termino de trenzar esto. Para ahora sí finalizar, rematar el llavero. Ya el video se me ha extendido un poco, ahí me disculpan ustedes, pero bueno. Es la mejor manera de poder entender este procedimiento de hacer este bello llavero diferente. Ahora suelto de acá y voy mirando, ¿cierto? Voy mirando más o menos cómo me va quedando esto aquí. Así. Este debe quedar un poquito más abajo y este mucho. Miren, niñas, entonces hice un fleco, lo voy a anudar acá, un fleco de color naranja. Ustedes pueden hacer del color que ustedes quieran el último fleco, entonces lo voy a amarrar, anudar de acá. Entonces lo pongo de esta manera, miren, lo pongo así. Así me debe quedar, miren. Simplemente voy a anudar ahí fuertemente con 2 amarres. Entonces doy 1, aprieto muy bien ahí y 2, 1 y 2 amarres para que esto no se me vaya a salir de ahí. Estoy haciendo un último fleco debajo del último pompón, así. Ok, entonces ahora voy a proceder a anudar esto. Recomendable que ustedes corten esto para que no se vea, no se note eso ahí. Corto, ubico mi fleco de esta manera, así, y lo voy a amarrar. Ok, tratando de esconder ese nudo ahí.
y lo voy a amarrar muy bien de ahí. Con esta hebra contrastante, esta hebra naranja más bien, no voy a utilizar más material, entonces con esta misma hebra, ya que no la voy a necesitar, simplemente voy a anudar acá muy fuerte, tratando de agarrar todos esos pelos que sobresalen ahí para que me quede bien. La idea es que esto quede muy bien, muy pero muy bien. Doy otro amarre de seguridad para que me quede bien apretadito y no correr el riesgo de que se me va a soltar ninguno de esos flecos previamente realizados ahí en mi llavero. 1, 2, ok, corto el exceso, voy a cortar el exceso y nivelo, ¿cierto? Que esto me quede niveladito y así me queda este llavero. Voy puliendo estos pelos que se me van sobresaliendo de ahí. Entonces, si yo veo que los otros también me despasó, no, los otros quedaron bien ya. Simplemente que al momento de jalar se me salieron un poquito y así me queda este llavero. Entonces, hemos terminado el llavero por el día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Miren qué bonito queda. No olviden suscribirse, compartir, regálame un like. Es un proceso que tarda tiempo, pero el resultado es muy bonito. Miren cómo queda de bonito el llavero. Entonces los invito a que se suscriban, compartan, comenten y nos vemos en una próxima oportunidad. Y Dios los bendiga. Chao.